Besa el Sol. Estamos con el director internacional del Instituto Internacional de Gobierno, el doctor Carlos Campoy, para conversar lo que está pasando en el mundo. Bienvenido, hermano. Muchas gracias, Gustavo. A tus órdenes para, charlar de lo que tú estimes que sea oportuno y conveniente. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué pasa con Siria? ¿O Rusia ha dicho que esto puede ser el caos? Yo no sé, tengo la percepción de que ha cambiado un poco el mundo, en el sentido de que, por ejemplo, Putin antes tenía bajo la manga la posibilidad de asustar o de amedrentar al anterior presidente de Estados Unidos, ¿no? A Barack Obama. Y ahora se ha encontrado con un individuo que no solamente le gustan ese tipo de bravuconerías, sino que además la lleva a la realidad, ¿no? Y ha ejercitado, pues una medida de presión bastante importante sobre Siria, mandando un bombardeo que en principio es complicado. Pero es cierto que toda la comunidad internacional lo está apoyando, y es cierto al parecer que utilizaron armas químicas el presidente de Siria contra su propia población, lo cual legitimaría un ataque de las fuerzas internacionales para intentar, por lo menos, que no se cometan esos actos de barbarie por parte de un presidente dictador, ¿no? Dos cosas. Primero, ¿no eran amigos Donald Trump con Vladimir Putin? Segundo, ¿cuál es la prueba de las armas químicas? Pues volvemos a la realidad de lo que es la política. La prueba, no sabemos cuál es la prueba. La prueba simplemente son las manifestaciones de los poderosos, que en este caso son los ingleses y los americanos. Y puede que nos volvamos a pasar como la antigua guerra del Golfo, ¿no? Donde al final resulta que no había armas químicas. Y se fue un pretexto para invadir. En realidad no sabemos si es así o no. Sí sabemos que se están vulnerando los derechos humanos de forma flagrante en esa guerra fratricida, pero tampoco sabemos hasta qué extremo es cierto lo que ellos dicen, ¿no? Pero sí algo muy curioso desde mi punto de vista es la relación Putin y este señor Donald Trump, porque en principio parecían que eran amigos. Tan es así que todavía hay una investigación federal en Estados Unidos para averiguar si, desde el punto de vista de los rusos, se ayudaron o cooperaron a que pudiera llegar al gobierno Trump. Y sin embargo, de esa supuesta o aparente amistad, ahora parece que es una amistad manifiesta, ¿no? Yo creo que lo que se mueve son intereses. Evidentemente le interesaba mucho más a Putin que llegara un tipo de la personalidad de Trump al poder que llegara Hillary Clinton, ¿no? Que sin duda supondría un alejamiento, en principio, más radical con Rusia. Este Trump, que desde mi punto de vista es un ser humano bastante descerebrado, pues, parece que en principio podría ser un aliado más fiable de Rusia, y sin embargo parece, en la realidad se está demostrando lo contrario, ¿no? Que este tipo es complicado, es bastante impulsivo, y aunque hay una gente que lo defiende diciendo que por fin ya era hora de que los rusos no amedrentaran al resto del mundo, diciendo, amenazando que tomaran actitudes bélicas, serían el preludio de una tercera guerra mundial. Lo cierto es que es complicado, porque si esta ecuación ha salido bien, ¿quién garantiza que salga mal o que no salga mal la siguiente, no? En la Primera Guerra Mundial tuvimos un mapa distinto antes que después de la Primera Guerra Mundial. El Imperio Otomano controlaba durante 700 años, casi 700 años, toda la península Anatolia y toda esa área de influencia. Y después se inventaron países como Siria. La pregunta es, ¿hasta qué punto hoy se está intentando desde el Estado Islámico o desde estas propuestas recuperar el área de influencia que incluso está previsto en la Biblia? Pues yo creo que en el fondo hay un problema religioso o de cultura que subyace, y es los extremistas. Efectivamente, yo creo que la religión islámica, que es fantástica, como toda religión, pero el extremo de cualquier religión es complicada, y en concreto la islámica ahora mismo, lamentablemente, han tenido frenado a un país que fue, no hay que olvidar, posiblemente una de las civilizaciones más avanzadas que ha habido en la historia, y sin embargo se han quedado anclados como consecuencia de la religión, ¿no? Y es probable que lo que dices tenga mucho sentido, que efectivamente intenten recuperar el espacio que habían perdido en base a, pues el terror y la implementación de una guerra que no tiene mayor sentido que esa supuesta, no sé si venganza religiosa, ¿no? Dicen los chinos que todo vuelve, que todo regresa. En 1470 cayó Constantinopla y con ello el Imperio Romano de Oriente. Y fue por esa razón que la ruta de la seda se truncó. Y fue cuando Cristóbal Colón
convenció a la reina Isabel la Católica para venir por el Atlántico, buscando las costas africanas y buscando la India para la ruta de la seda, y la China. Efectivamente. Y el problema es que todo vuelve aquí, porque no sabemos cuál es el panorama de futuro, ¿no? Pero a mí se me antoja que es complicado. Y que hoy día la solución versa porque haya creo que es muy importante hoy en el mundo que Europa sea más fuerte de lo que sea un contrapunto entre China y que sea un contrapunto entre Rusia y Estados Unidos, ¿no? Que haya un elenco de países que impere el raciocinio y no la imposición de la fuerza bruta, que en definitiva lo que están haciendo es intentando posicionar o legitimar sus intereses, no siempre leales, sino muchas veces bastardos, ¿no? Estrenamos la participación del doctor Carlos Campoy en el Instituto Internacional de Gobierno. Él es nuestro director internacional, nacido y, por supuesto, educado en la península ibérica, entre Galicia y Andalucía, Málaga. Así es, nací en el norte de España, en Pontevedra, pero toda mi crianza fue en Málaga, que es uno de los motores de España y sin duda alguna el motor de Andalucía. Besa el Sol, es el nombre del programa porque tenemos un himno maravilloso respecto al sol. ¿Málaga? Pues respecto al sol, si hay una ciudad amante del sol es Málaga. Es la ciudad de Europa que tiene más horas de sol al año. Precisamente es la capital de la Costa del Sol. La Costa del Sol fue el inicio del turismo en España, donde en los años 60 se generó todo el movimiento turístico, todo el boom turístico de España, ¿no? Y en ese momento, donde España, Málaga en concreto, era poderosísima, y en su época el dictador Franco se encargó de eliminar tanto la industria que había textil como la industria siderúrgica y la mandó para el norte de España, probablemente para acallar la posible disidencia que tenía ahí fuera. Y Málaga está volviendo a recuperar ese brillo y ese sol que siempre la acompaña. El doctor Carlos Campoy, comentarista, analista internacional. Besa el Sol.